Bienvenidos a nuestra lección de la unidad 9 de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, docente de esta materia. En esta unidad hablaremos del régimen económico del matrimonio romano. Empezamos entonces. En Roma, el matrimonio no estaba constituido por una sociedad de bienes formado por el aporte de los cónyuges. El marido disponía libremente de toda la masa patrimonial del matrimonio. La mujer dependía si éste fue celebrado cum manu o sine manu. En el primer caso, el patrimonio de la mujer era totalmente absorbido por el marido. En cambio, sine manu, los patrimonios de los cónyuges quedaban separados. En este caso, la mujer continuaba sometido a su pater familias, pero con la condición social de esposa y obligada a vivir con su esposo. El carácter histórico de la dote. Muchos piensan que la dote es una donación que se hace al marido, pero la mayoría de los tratadistas opinan que su entrega era temporal. Tanto es así que el marido tenía la obligación de restituir los bienes dotales. Pero otros sugieren lo contrario, que esta entrega de bienes tiene carácter definitivo. Pero ninguna de estas teorías responde con exactitud a la institución de la dote, ya que esta fue modificándose en las diversas etapas de su historia. El concepto de dote. La dote es el conjunto de bienes que la mujer u otra persona entrega al marido o le promete para ayudarle a afrontar las necesidades y gastos de la vida en común, a sostener los gravámenes matrimoniales. Clases de dote. La dote podía ser profecticium si era el padre o un ascendiente materno el que lo otorgaba. Adventicium si era de la madre u otra persona extraña. Receptilia cuando se pactaba, especialmente con el tercero constituyente de la dote. La restitución de los bienes al disolverse el matrimonio. Modos de constituir la dote. Esta podía hacerse inter vivos o por testamento. Los principales fueron la datio dotis, que significaba la transferencia efectiva de la propiedad al marido. La dictio dotis era una promesa al marido por parte del ascendiente paterno, la mujer o deudor de ésta. Y la promisio dotis, cuyos sujetos quedaban obligados al cumplimiento civil y se podía exigir por acciones legales. En el tiempo de Teodosiano y Valentiniano quedaron abolidas la dactio y la promisio, quedando solo la datio. Derechos del marido sobre los bienes dotales durante el matrimonio. Estos eran muy amplios, no diferenciándose en absoluto de los que correspondían a la propiedad. Pero en épocas de profundos cambios familiares se registraron muchos abusos en perjuicio de la mujer, lo que obligó a modificar, disminuyéndolos hasta entonces estos amplios poderes del marido sobre la dote. Se inició con la prohibición de vender fundos en tierras itálicas sin el permiso de la mujer o de gravar con hipoteca. Después desapareció esta distinción de fundo itálico y provincial y se extendió a todo el dominio romano esta restricción. Y Justiniano declaró la prohibición de vender o gravar los bienes dotales aún con la autorización de la mujer. Restitución de la dote. En los primeros tiempos, en el matrimonio cum manu, la dote era prácticamente una donación y el marido no tenía obligación de devolver los bienes dotales una vez disuelto el matrimonio.
pero era costumbre por respeto devolver los bienes dotales por testamento. Ya en otras épocas los maridos abusaban de sus poderes y desvirtuaron la dote. Es así que se volvió una obligación legal devolver los bienes dotales. Las reglas que concretamente rigen la restitución de la dote varían según el motivo de la disolución del matrimonio y la clase de bienes dotales. Tenemos primero, cuando el matrimonio se disuelve por muerte de la mujer y la dote es profecticia, vuelve al ascendiente que la había constituido, guardando el marido una quinta parte de su valor para cada hijo. Justiniano abolió esta retención. En un segundo caso, en el derecho clásico, la dote adventicia quedaba en poder del marido, a no ser que el extraño que la había constituido hubiera pactado expresamente su devolución, en cuyo caso tenía el carácter de recepticia. Pero Justiniano estableció que la misma pasara a la mujer. En caso de divorcio, se hicieron distinciones de acuerdo con los grados de culpabilidad. Número 1, cuando la culpa provenía de la mujer, había derecho a retener una sexta parte por cada hijo. En segundo lugar, cuando la culpa era del marido, debía devolver la dote inmediatamente. Si era grave, si no, tenía un plazo de 6 meses. En tercer caso, la ley Iulia et Papia Poppae estableció que en caso de adulterio de la mujer, el marido tenía derecho a quedarse con la sexta parte de la dote. Y si el motivo no resistía mayor gravedad, retenía una octava parte. Reforma en la legislación de Justiniano. En el intento de proteger el bien dotal en cualquier circunstancia, Justiniano promulga nuevas leyes a favor de la mujer. Así, en el año 530, concede a la mujer la hipoteca general sobre los bienes del marido, a contar desde el día del matrimonio. Gracias a esa hipoteca, conseguirá la restitución de la dote, de preferencia a todos los acreedores del marido, incluidos los hipotecarios, cuyo derecho nace de la vigencia del matrimonio. En el año siguiente, transforma la hipoteca general en privilegiada, facultando a la mujer preferencia total, exclusiva, pasando ella a frente de todos los acreedores, incluso de los que ya eran antes del matrimonio. Los bienes parafernales eran los llevados por la mujer al matrimonio, pero sobre los cuales el marido no adquiría más derechos que los que le fueron concedidos expresamente por la mujer. La donatio proper nuptias. Teodosio II impuso la costumbre de que el marido hiciera donaciones previamente al matrimonio, donatio ante nuptias, como una forma de corresponder a la dote para el caso de disolución del matrimonio. Justiniano autorizó que las donaciones se podían realizar durante el matrimonio. Así se sustituyó la donatio proper nuptias. La donatio inter virum ex uxorum. Las donaciones entre marido y mujer fueron prohibidas antiguamente, primero por la costumbre y luego por el derecho escrito. Esta prohibición absoluta y de carácter nulo, cuando en contrario se hiciera, se mitigó al establecer que uno de los cónyuges podía donar en favor del otro y revocar la donación cuando quisiera, considerándose válida mientras no la revocara. Las donaciones válidas eran aquellas que no empobrecían al donante o no hacían más rico al donatario. Y así terminamos esta unidad de Derecho Romano 1.
Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83@hotmail.com. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.